bien. No c'è il no, Son las cartas. ¿Qué faena me vas a hacer?
todo, para lo bueno y para lo malo. Y eso es que nos interesaba mucho, más casi que de esto. Pues sí. Porque cuando lo ponemos malo... Emilio, que te veo. Emilio, tiene que contar chistes, que lo haces muy bien. Por tierra y por mar, y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. ¿Qué hace? ¿Qué cuánto? ¿Está grabando? Calle contra calle. Venga, vamos esta tarde. Calle contra calle, Ahora del Valle de Broto, ¿eh? Qué preciosidad, qué maravilla. Papi, pero vaya ganado. Estos son piezas. Dos ganados a lo mejor. Oye, hay cabezas, hay cabezas. Tienes que tener a la otra máquina, vete a los casos, vaya. Y yo no la encuentro ni en la paquita. Sí, Marina, está carita. Que llevan prisa, ¿eh? ¿Te gustan, Valle? Estas son de Cali. Mira, Bueno, ¿qué pasa aquí ahora? están dando amor, las vaquitas, están dando amor. Son hembras. Pero bueno. Esa es porque quiere macho. Es tortillera, esa tortillera. Las comida tienen de sobre para hacerlas de bonitas y de hermosas. También bonitas, las vacas. El fontanero ahora. ¿Qué pasa? Es un espectáculo bonito que acabamos de tener, ¿eh? ¡Qué bien! Bueno, pues ya estamos a 1 kilómetro. Claro, una cosa más buena, bonita y barata. Pilar. Sí. No va a aprender nunca leche.
aunque no salgamos nosotros, que salga él. Con cuánta facilidad se extasía el ánimo ante la diosa y robusta selva que brillaba en cañón de Ordesa. En sus ojos impenetrables, en sus troncos esparcidos por doquier y blanqueados por la edad, en sus escarpas superpuestas, en su torrente de espuma agitada por salvaje alegría, nos enseña lo que era la naturaleza antes de aparecer el hombre sobre la tierra. Y surge el deseo de que se perpetúe, siempre joven y siempre espléndida, para admiración de los tiempos venideros. Estas palabras del viajero francés Lucien Briet traducen con exactitud los sentimientos que en él se despertaron a raíz de sus primeras visitas al Valle de Ordesa en los primeros años del siglo XX y que le empujaron a reflexionar acerca de la importancia de conservar para las generaciones futuras los incomparables tesoros que encierran estas montañas. Años después, fue Pedro Pidal quien promovió activamente la declaración de Parque Nacional para el Valle de Ordesa. Finalmente, el rey Alfonso XIII firmó dicha declaración el 16 de agosto de 1918. Muchos años más tarde, el 13 de julio de 1982, el Parque Nacional de Ordesa vio ampliados sus límites desde las iniciales 2.066 hectáreas de superficie hasta las 15.608 con que cuenta en la actualidad. De esta manera, este espacio de la alta montaña pirenaica extiende su área de protección desde el mismo valle de Olivarazas que constituye el cañón de Ordesa propiamente dicho, hasta el macizo montañoso del Monte Perdido y los valles anexos de Allisclo, Escoín y la cabecera del Valle de Pineda. Una de las claves para entender los paisajes del parque y sus valles reside en la especial naturaleza de sus rocas, que unida a la acción escultora del alma a lo largo de miles de años, ha determinado en gran medida sus formas y relieves, mostrándose ante nosotros como un magnífico libro abierto sobre geología. El modelado glaciar ha sido uno de los grandes responsables del relieve de estas montañas. Las enormes masas de hielo del Cuaternario se deslizaron en forma de lembres glaciares a lo largo de los valles de Ordesa y Pineda y ocuparon las cabeceras de los desfiladeros de Escoín y Neuvista. Debido a la progresiva elevación de las temperaturas, los hielos se vieron lentamente relegados a las zonas más altas y en la actualidad han quedado reducidos a pequeños glaciares como los que persisten en la cara norte del Monte Perdido. Este Monte Perdido acoge una enorme diversidad biológica. Más de 1.500 especies diferentes de plantas, al menos 150 de vertebrados y miles de invertebrados distribuidos en función de la existencia de una amplia variedad de microclimas. En las zonas inferiores de las laderas, la vegetación es de tipo mediterráneo, con encinares, madroños y murillos. A medida que se gana altura, van apareciendo de nuevo lagunas, praderas, cascadas y quejidadas del piso montano, salpicados de llanos y bosquetes de ribera, que se entremezclan con hermosos bosques mixtos de coníferas y caducifolias. Pinares de pino silvestre y formaciones de áreas de abetos que en otoño se visten de 1000 colores antes del largo sueño invernal. En el piso subalpino, hacia los 1800 metros de altitud, se desarrollan los bosques de pino negro, acompañados de negros enanos, rododendros, arándanos y erizones. Más allá del límite superior
los pastos alpinos hasta los dominios de las rocas, el hielo y la nieve, acompañados por una infinidad de multicolores flores de montaña. Leras, canchales y paredes rocosas constituyen un efecto medio y un buen refugio. Se pueden encontrar, entre otras, la bordería de los Pirineos, la Corona del Rey, la endémica Selva pirenaica o la oreja de oso, otro endemismo pirenaico. Entre los animales del Parque Nacional se encuentra una de las grandes joyas vivas de los Pirineos, el quebrantahuesos. En los bosques pululan los de numerosos jardines, el sapo del Rebeco, el escasísimo burrocado, la barba de las alubias, además de un sinfín de aves forestales que inundan con sus cantos la primavera de estas espesas selvas. Los riachuelos y los torrentes de los barrancos constituyen el hábitat predilecto de un mismo acuático, la lavadera cascabel, el rarísimo desván de los Pirineos, el endémico autotón pirenaico o la trucha común. Además de la rana naranja, en las proximidades del Parque Nacional de Ordesa y Monterrecido se descubrió en 1992 una especie de una rana ciencia, la rana pirenaica, que vive en los rápidos de la alta montaña. Acantonados en estas orientado de este a oeste, su altitud media es de 1.300 metros, con una longitud de 15 kilómetros y una anchura máxima de 3. Su límite norte lo constituye un impresionante farallón rocoso que desde Montarúa, en la entrada del valle, hasta su terminación en la Flancata, está salpicado de pruebas y circos de singular belleza. Por el sur, está delimitado por la Sierra de las Putas, por cuyas paredes discurre la faja de Pelay, vasta cornisa suspendida sobre las umbrías del valle de Ordesa y donde cabe destacar el bosque de Turieto Bajo. Una fresca masa forestal de abeto blanco y pinar con boj tendida en la ladera norte de la entrada del valle de Ordesa. Tiene su límite este en el circo de Soasa. Corresponde a la cabecera del río Alazas y aquí podemos apreciar la belleza de la famosa cascada de la Cola de Caballo. Más que valle, semeja una hendidura profunda entre montañas, un callejón angosto a través del cual busca su salida al río Bellos, flanqueado por masivas murallas rocosas que le cierran el paso. La parte inferior del cañón corresponde al desfiladero de las Cámaras, por donde el río Bellos atraviesa recoletas rincones naturales, encajado en una grandiosa garganta fluvial. Los paredones de ese estrante hacen de pórtico al tramo central, donde se encuentra la cueva de San López, a la que se accede atravesando el puente, que con el mismo nombre desafía la gravedad sobre la garganta. El agua, que a lo largo de miles de años ha orado y cincelado la roca, sigue siendo un regalo para la vista. Un afluente, el mar. De los 4 valles que conforman el parque, el más desconocido sin duda es el Valle de Escuelo. El río Llaga, que lo recorre de oeste a este, ha excavado una estrecha garganta de verticales paredes, donde agua y viento han esculpido entre acantilados una prodigiosa arquitectura. Varias son las opciones para disfrutar de este magnífico espectáculo. Su límite oeste lo constituye Huello Vicente, zona de pastizales aprovechada para la ganadería, que separa los valles de Añisco y Escuelo. Al norte, la Sierra de las Sugas,
donde los hielos dejaron su huella en los magníficos circos de Boulogne y La Sala. En la vertiente norte del macizo de Monte Perdido, el Valle de Pineta es un espectáculo majestuoso. Su perfil típico y los círculos de Pineta y Alarde muestran con orgullo su pasado geológico glacial. Su cabecera, magnífico espectáculo de bosque, piedra y agua, se halla dentro del Parque Nacional. El macizo de las Tres Sorones conforma la cara norte de este valle, con un desnivel de 2000 metros que propicia una apreciable variedad en pisos y ambientes. Alrededor del Parque Nacional existe todo un paisaje de algo humanizado. Los pueblos aparecen como un desafío a las fuerzas naturales que les rodean. Fundamento básico de la construcción del parque son las gentes que habitan en su entorno. Gracias al respeto que practican, ha sido posible que el parque mantenga vigentes sus valores paisajísticos y naturales. La elevada calidad de los valores paisajísticos y naturales del Parque Nacional de Orense le han hecho merecedor de un conjunto de sellos internacionales a su calidad. Parque Nacional de Orense y Monte Perdido. Son un animal irreemplazable. Refugio de una rica variedad de especies animales y vegetales. Pureza en el aire y en el agua. Ojalá que el esfuerzo realizado hasta ahora para conservarlo tenga su continuidad en la actitud de todos de ofrecerlo a futuras generaciones. Qué bonito.
No, venid para acá. Venidse para acá, venidse para acá. Vamos a echar un vinito ahí. Vamos a echar un vinito. ¿Qué quieres? Hombre, si a lo mejor mañana va a llover esta tarde. Oye, hombre, ¿y ahora qué quiere? Esperaros un poco, dame la cama, no. Vicente! Vamos a echar un vinito ahí, que hay un bar ahí. Tu marido está aquí. Venga, ponese ahí. ¿Sabes que estoy grabando el que decir cógenos? Pero no, y nada más que cógenos. Me lo han cogido muchas veces ya. Mal hecho. ¿Ya? ¿Salió? Pero no haber ningún bar abierto. Venga, pasar para adentro. Pasar para adentro, pasar para adentro. Una foto. Venga, pasar para adentro. Porque si no lo cogen los de... A ver, Juan. Chelo, mira. No la bajes mucho, tú mira, ponla inclinada para arriba. Toma. Bueno, la visita guiada dentro de la fortaleza son 5 euros. Os digo, son 5 euros la visita guiada completa y dentro tienen un museo. No ha dicho nada, que le guste. Ha dado el mapa para la ¿a que no? Está mirando al tejado, no veas que mira aquí. ¡Vamos, hombre! ¡Sécate! La cámara no la saque. Madre mía,
Venga, ponte.
Buenas tardes. Fue construida a la par de Santiago de Compostela. Esta catedral. Es una joya. Y en Segovia también hay eso. Qué bonito. Está peinado por aquí, ¿no? ¿Qué más da? Primero en el Santo y luego en el Castillo. Está lloviendo fuerte. muy bonito luego los dibujos los cuatro. Pero si lo pasan, claro. Está sacando a 60.
¿A dónde nos hace una? Las dos. Aquí hacen una foto. ¿Ya? Porque pasa lo que antes. Era súper barato. 50 kilos es súper barato. Preparaba al vacío, para la bandeja. Mira, Pedro, como le grita. Pedro, Yo a la gente se lo pongo barato, para otros es barato. ¿Es pequeño o es pequeño? ¿Cuántos metros? ¿O es pequeño? Claro. Es pequeño. Es pequeño porque tiene como negro. Es mucho más pequeño. Era la jaula. Ya 90 que va a ganar, va a ganar. Y ahí lo coge. Antes llevas. Ay, ¿Son ustedes? Toledo. Bien mío. Como el mío igual. No la tiro, qué pena. Qué pena, porque sabe que tengo el corazón. mira, esto es un personaje que habría. El bautizo. Mira qué juego de espejo, qué profundidad da esto, oye. Madre mía, esto es como... Eso quiere decir que es el milagro estaba como pescando, mira, como si fuera un carnero y traen en el de pirata rumbo a Japón. Qué bien, pero bueno, ¿cómo está esto? Caminando sobre la nieve. Ay, qué malo. Nacho, esto... Pero esto es hueco, ¿no? Eso es hueco. Sí. Como si hubiera en la barca. Caminando hacia la nieve, hacia la ventana.
Toda de París. Y era de ese París de San Pedro. 1922. Santa Teresa de Jesús. Esa. Una peste o algo que se quedó. Si aquí todos los santos es el mismo. De esa manera Es posible que digas que mi hija es coma. no, pues yo me conozco con 68 porque era Mira, con este bicho, hincha.
Y mándala por ahí al mundo, ¿eh? Se van a asustar.
cuando ves la cripta y la iglesia, tienes que entender que estamos viendo una construcción que tiene más de 1000 años de antigüedad. Se manda a construir por el rey Sancho III el Mayor en el 1010. En esos momentos la vanguardia arquitectónica era el románico. En aquel momento la manera de construir y de partir el espacio eran las columnas, los capiteles, las bóvedas de cañón y todos estos elementos también los tenemos aquí abajo aplicados. Y aunque se enseñe la cripta como un lugar primera vez que aparece esa estructura románica en el reino, a mí me gusta darle la vuelta a la tortilla y verlo como algo, tanto la cripta como la iglesia que veremos más adelante, algo muy moderno y algo muy vanguardista, pero que se creó hace 1000 años. El rey navarro Sancho III el Mayor, lo que pasó aquí en Leire para que se construyese este sitio fue que los monjes ya llevaban viviendo desde el siglo IX en la montaña. Los primeros eremitas, incluso y los ermitaños, andarían aislados en el monte, ellos habitaban la sierra, pero en el IX ya sabemos que existía el monasterio y sabemos que existía la iglesia prerrománica. Y en el 1010, el rey Sancho III el Mayor, esa iglesia prerrománica, la quiere ampliar, la quiere hacer más grande, pero no puede porque como estamos en plena montaña, el terreno debajo de la prerrománica estaba desnivelado. De hecho, ese desnivel empieza ahí arriba. Encima de todo ese muro acababa el desnivel de la iglesia prerrománica y a partir de ahí hasta donde nosotros apoyamos ahora los pies, esto era una cuesta, era el vacío. Y entonces lo que hace el constructor para elevar ese vacío, para construir un suelo, una cimentación, es elevar la cripta. Lo que estamos viendo ahora son los cimientos de la iglesia, las raíces. Es una cripta que se construye no para enterrar, porque aquí abajo nunca se ha enterrado a nadie, ni a los reyes de Pamplona, ni a los abades de Leire, ni a los monjes. Se construye porque se presenta un problema arquitectónico que hay que resolver. Y se ha resuelto de una manera muy curiosa, y por eso se le llama la joya del románico navarro. Porque hay, si se fijan, una cimentación que solo se ve aquí en Leire, esto es exclusivo. Hay 9 capiteles en total. Todos los capiteles, que son estas piedras grandes, son muy irregulares, muy asimétricas unas con otras, y están apoyadas sobre unas columnas que apenas levantan unos palmos del suelo. Construir una cimentación así, en aquel momento era muy valiente. El constructor apostó por el diseño más curioso, más, no frágil, pero sí más delicado. Sobre todo apoyó una de las iglesias más grandes que tienes en Navarra sobre una cimentación que es muy valiente y muy arriesgada, ¿no? El por qué el capitel es grande, por qué tuvieron que elegir capiteles grandes, porque el constructor buscaba superficie. Todo el proyecto estaba hecho con piedra amplia. Entonces, si tú sabes que desde el capitel van a arrancar los arcos que suban hasta las bóvedas y los arcos tú los estás haciendo con piedra muy grande, necesitas, si a cada capitel van a bajar 4 arcos, superficie suficiente. Por eso las piedras de los capiteles aquí en Leire son grandes, porque necesitaban espacio. Y como tienes X metros para construir, aquí no tenían más que esto para construir. Al construir con piedra muy grande se van a comer el terreno, por así decirlo. Y por eso las columnas son bajitas. Empezaban desde la columna hacia arriba, pero claro, saben restar. Ellos saben cuántas piedras van a utilizar de capitel, cómo de grandes son, dónde están colocadas y van a hacer la resta del espacio que les queda. Por eso de unos capiteles vas a ver más columna que de otros, porque unos van a llegar a cimentar antes. ¡Qué inteligencia! Sí, eran profesionales. A veces enseñar las construcciones románicas como construcción de hace 1000 años y piensas que no controlaban las matemáticas y que hacían todo al buen tuntún, y no es así, ¿no? Eran verdaderos profesionales los constructores en aquel momento. Y aunque ahora la cripta nos parezca muy asimétrica y llena de errores y la piedra toda es irregular y hay muchas cosas que tuvieron que modificarse a medida que iba avanzando lo de arriba, llevamos 1000 años sujetando el peso de la iglesia en estos puntos de apoyo y no se ha movido un ápice. Entonces muchas veces el valor humano que hay detrás en estas construcciones es mucho, ¿no? Porque en aquel momento, ahora metes los datos en el ordenador y te hace el desglose de la construcción en 2 segundos, ¿no? Y sabes cuántos kilos sujetan las naves y sabes cómo la amplitud que le puedes dar a una iglesia. Pero en aquel momento aprendían muchas veces a base de meterle tantos kilos a la bóveda, meterle tanta anchura, y si se me cae encima es que le tengo que meter menos anchura y menos kilos. Entonces, a prueba de que se te viniesen encima los edificios. Y aquí en Leire, pues la cosa bonita que tenemos es que tenemos una cripta que se construye como una estructura de cimentación y que es perfecta, que todas las piedras que estáis viendo no es una reconstrucción. Sí que se restauró, pero las tareas de restauración no han sido muy fuertes aquí en Leire. Claro, la piedra que utilizaron era una piedra buena. Tenemos una cantera de las más duras en la comarca. La piedra que tenemos aquí abajo es arenisca, pero tiene un alto porcentaje en cuarzo. Entonces ese alto porcentaje en cuarzo ha conseguido que el constructor
el material es un material muy resistente, si no quizá los puntos de apoyo hubiesen reventado por la presión, pero tenemos una densidad muy alta en la piedra y entonces eso quiere decir que tú le vas a poder meter muchos kilos por muy poco espacio y te va a sujetar muy bien la iglesia, ¿no? Por el tipo de material con el que tú estás construyendo. Si la piedra hubiese tenido otro tipo de densidad, pues igual hubiésemos tenido que restaurar y reconstruir parte de la cripta y apuntalar y hacer una cimentación mucho más reforzada para sujetar la iglesia. Pero todo lo que vemos es lo que manda a construir el maestro cantero, ¿no? Es la piedra original. Como usos ha tenido muchos, pero se pueden imaginar que estando donde estamos, que estamos justo detrás del antiguo monasterio, la cafetería, el hotel y el restaurante, todo eso fue el antiguo monasterio durante toda la época medieval. Los monjes la cripta la utilizaban de despensa y de almacén. Ha tenido usos, como tenemos muros de más de 1 metro, no estamos construidos hacia abajo, no tenemos humedades, estamos hacia arriba y guardamos muy bien la temperatura, los usos de la cripta han sido siempre domésticos. Ha servido pues, para guardar el queso, de almacén, de bodega no de vino, de bodega de alimento. Y esos han sido realmente los usos de la joya del románico. Ahora la piedra la vemos cuidada y se valora este sitio como punto de referencia arquitectónico, pero durante muchísimos años era el patito feo, era la iglesia la guapa de la película, esta no se tenía que haber enseñado, lo que pasa que ahora iglesias abaciales estás harto de ver y lo que realmente te llama la atención es cómo han cimentado la iglesia entera. Ahora cuando subamos a la iglesia, de hecho de camino a la iglesia podéis ver, cuando salgamos de la cripta, vamos hacia la izquierda, podéis ver el túnel de San Virila. Hoy es un día especial en Leire, porque se celebra el día de San Virila, que fue un santo, igual a ustedes San Virila no les suena de nada, pero aquí en Leire es un santo muy importante porque fue un abad que vivió en Leire en el siglo X. Y esto es verídico, tuvimos en el siglo X un abad que se llamó Virila, que una mañana cuenta la historia, que lo que le pasó a este monje es que había estado leyendo unos salmos que hablaban acerca de la eternidad, y él no entendía cómo una persona al morir podía estar eternamente junto a Dios, ¿no? Arriba en el cielo, alabando, sin enterarse de cómo pasaba el tiempo. Él decía, oye, la eternidad es muy larga, en algún momento te vas a tener que aburrir, ¿no? Ahí arriba tantos años. Y entonces tenía muchos problemas en entender qué era eso de la eternidad. Y una mañana salió a pasear después de los maitines a la montaña, a la Sierra de Leire, y escuchando el canto de un ruiseñor se debió de quedar dormido. Debía de cantar bastante bien el ruiseñor. Total, que el ruiseñor deja de cantar y el monje se despierta. Él piensa que solo han pasado unas horas. Entonces se vuelve a calzar las albarcas, vuelve a bajar otra vez hacia el monasterio, pero ya mientras va bajando ve que las encinas han duplicado el tamaño, que los robles están más grandes, que hay un nuevo campanario en el monasterio, que los monjes que él ve desde arriba ya trabajando en los campos visten de blanco, él es benedictino, viste de negro. Todo tiene una atmósfera muy extraña, ¿no? Y cuando llega al monasterio y llama a la puerta de portería, el monje portero le pide que se identifique. Y Virila le dice que, ¿cómo que identificarse? Que él es el abad de Leire, que ha salido después de los maitines, que se ha quedado dormido escuchando el canto de un pájaro en el monte y que regresa ahora para las vísperas. Los monjes le dicen que no. Ya tenía su abad, que estaba dentro en el monasterio, que no se llamaba Virila, que señor tan extraño con ese hábito tan antiguo, nadie lo reconoce como el abad, ¿no? Pues debió de insistir tanto diciendo que él era el verdadero abad de la abadía, que lo que hacen los monjes es consultar los archivos abaciales, se van a la biblioteca y hacia atrás se van dando cuenta de que sí, que hubo en Leire un abad que se llamó Virila, pero que había desaparecido una mañana hacía ya 300 años en extrañas circunstancias. Entonces corrieron abajo al claustro y le dijeron, Virila, ¿en qué año crees que vives? Porque han pasado 300 años, 3 siglos enteros desde que te marchaste aquella mañana después de los maitines. Y entonces Virila cayó que ese pájaro que le había dejado seco, fulminado en el monte, era la prueba que necesitaba la prueba que le había enviado Dios para explicarle qué era eso de la eternidad, ¿no? Si un ruiseñor ha sido capaz de dejarte dormido 300 años en el monte, cuando mueras y subas al cielo, imagínate cómo va a ser esto. Esto se cuenta en todo el Camino de Santiago. Es una leyenda que al final a los peregrinos tenemos muchas tallas. En el monasterio tenemos pintura, todo el mundo en la zona conoce a San Virila, hoy se celebra el día, y lo que hicieron los monjes para mantener viva la leyenda, que es difícil también mantener las tradiciones y mantener las leyendas, fue colocarlo detrás de este túnel. Este muro que tenéis aquí es un muro de carga de la cripta, y este muro, ahora cuando subamos a la iglesia lo vais a ver, es un muro que es un túnel realmente, es un muro doble, y al estar abierto los monjes por aquí
pasaban hacia los campos, hacia los huertos. Luego ya en el siglo XVI el túnel se cierra y al fondo colocan una de las tallas que tenemos de San Virila para mantener el paso a clausura cerrado y mantener viva la leyenda. Y eso es lo que vais a ver ahora. Cuando salgamos de la cripta vamos hacia la izquierda, podéis ver el túnel desde la verja a San Virila y una de las imágenes también que tenemos, una de las copias de la pintura, y después subiremos arriba para ver la iglesia. O sea, subiremos por las escaleras. Salimos. Vaya, mírale qué largo está. Venga, ayúdanos que no nos pase nada. Es lo que le pedimos. Eso es lo único que queremos. Vamos a ver el salto, que no nos pase nada. Claro, que yo no la puse muy lejos. Cerrándolo. Que ahí sería qué largo está el salto. Pues sí que está un poco largo. No se ve, pero bueno, yo le hago la foto. Sí, desde aquí arriba no se ve. Si quieren ver el túnel, desde aquí abajo. Es que esta cámara no quiero Luego, si quieren comprar o hacer medallita. Ese muro que nada más que para sujetar, un poco refuerzo ahí al lado, ¿eh? Los monjes que viven hoy en Leire viven en un edificio nuevo que está al otro lado de la iglesia y es de los años 50. Pero durante toda la época medieval han estado viviendo entre estos muros. Imagínense que justo toda esa horizontal que tienen ahí al fondo estaba cerrada. Había un edificio que cortaba, tú no veías monte ahí, sino que veías un edificio que hacía que todo estuviese cerrado. Y aquí en el centro tuvimos un claustro. Porque toda la vida monástica en los monasterios en la época medieval gira al final alrededor del claustro, y si el monje quiere pasar del escritorium al refectorium, del refectorium a la sala capitular y hacer toda esa comunicación, salías al claustro, salías aquí. Y los monjes han estado viviendo aquí desde el 9 al 16. Y aquí el claustro, imagínense, lo teníamos alrededor del césped que hay aquí a la izquierda y tuvimos un claustro románico, que de haberse conservado hubiese sido una de las zonas que hubiese dado unidad a todo esto y una zona importante, ¿no? Para darle unidad al conjunto de la visita y sobre todo para ver uno de los claustros románicos más antiguos en el norte que tenemos en esta zona, ¿no? Pero ya veis que no queda absolutamente nada. El monasterio de Leire, desde el 9 al 16 estuvo habitado en esta parte, del 16 al 19 los monjes han construido un monasterio nuevo al otro lado de la iglesia, y en 1835, en el siglo XIX, llega la desamortización de Mendizábal. ¿Les suena lo de la desamortización? En 1835 el monasterio de Leire, las tierras, la cripta, la iglesia, todas las propiedades que dependían de la iglesia en aquel momento salen a la venta, los monjes se tienen que marchar y durante más de 100 años estuvo abandonado, desde 1835 hasta 1945. Entonces, al estar a la intemperie y nunca nadie comprar la abadía, nadie hacerse tampoco cargo del cuidado de la piedra, siempre pues, se va a deteriorar mucho más que la cripta o que la iglesia. De hecho, cuando se rompen ya esos 100 años de abandono y Diputación de Navarra regresa al monasterio y se hace cargo de las tareas de limpieza y de restauración, lo antiguo, la cripta y la iglesia estaban intactas.
porque no se habían venido abajo y la piedra no se había robado. Pero lo que estaba a la intemperie, que lo que más va a sufrir es deterioro si no cuidas de él, pues en la zona tendríamos aquel aire y la piedra del claustro, si se viene abajo, se la llevaba. Una señora ayer me decía, ¿la robabais? Pero en aquel momento, no, pues porque en esos momentos teníamos pues eso, las circunstancias y la manera de entender el patrimonio en aquel momento. Otra mentalidad, te importaba 3 pepinos, tú lo que necesitabas era no gastarte dinero que no tenías un real en la piedra, ¿no? Si la tienes ya labrada y estos edificios se quedaban abandonados, sí que en algunos momentos sí que ves que se recuperan, que hay una conservación, que hay un control, pero aquí en Leire pues, tuvimos esa suerte de que no había nadie que controlaba, entonces la piedra pues, muchas veces se la llevan. Y claro, no es... Sí, eso. ¿Cómo me decía el otro día un señor? La reciclaban. Claro, como estaba muy de moda la palabra reciclaje, pues la reciclábamos, la poníamos en otro sitio. Vamos a ir, porque antes del muro de la iglesia, es que quiero que hagan todo. La sacaron de aquí arriba del Leire. O sea que ahora mismo si se nos cayó de lo que, por ejemplo, podríamos ir a la misma cantera, porque los monjes tienen toda una sierra para explotar. Entonces aquí tenemos el yacimiento más cercano a lo que es el edificio, y además la piedra de más alejada. Esto va haciendo por el tiempo. Sí, sí. El agradecimiento a la peregrinación es la palabra que sea. El maestro Esteban estuvo en la catedral de Santiago de Compostela, la puerta de las iglesias de ahora ya trabajan la piedra de una forma distinta y sobre todo cuando ves la puerta principal de una iglesia tienes que entenderla como una traducción. La iglesia, yo creo que sí, a mí esto no me tocó, pero lo de las misas y la letanía y el rosario, ella me cuenta le daban la Estamos todos aquí avanzados. A mí esto no me tocó, pero la iglesia no tiene idioma vehicular de la iglesia. En la época medieval tenían un Pues es que dentro de la iglesia sí que huele muy mal. no sabía leer, Es muy fuerte. incluso Por dentro lo de general, las eso que hay que aquí de sean la campo. élite y los que controlan la información de Ya, los que ya. vivían ahí en el monasterio en tiempos buenos, no todos, de los 10 no todos sabían leer. Entonces ya todo se va reduciendo. Y desde las abadías en Europa medieval se está lanzando la información, porque son ellos los que lanzan esa información. O sea, son ellos la televisión, el periódico, el internet de la época. O sea, son de todo lo que a la masa nos llega, viene de ahí, de las abadías en ese momento. Muchas veces es un mensaje muy espiritual, es un mensaje que te habla pues, de esa manera que tiene la iglesia medieval de entender las cosas, que es un poco final, la gente que respetando las fundaciones. La
una iglesia románica no era un encargo normal, era un encargo sagrado, por así decirlo. Cuando ellos estaban elevando la iglesia, estaban haciendo un contenedor sagrado y puro para que los monjes se metieran dentro a hacer su papel importante, que era el de la liturgia, el del rito. Lo que vais a ver ahora, que siguen haciendo. Pues los escultores lo mismo. La escultura obedeció a esa necesidad que tenían de traducir y de interpretar ese mensaje. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, las puertas románicas hoy te parecen puertas protestas, ¿no? Que dan miedo muchas veces.